no sé. Ajá. No digo, ajá. Como él ha estado ahí. Salud. Nuevamente, la Universidad Autónoma de Baja California y la Escuela de Enología y Gastronomía les dan la más cordial bienvenida a este tercer día de actividades del cuarto coloquio del vino, cultura, ciencia y economía, dentro del marco del 23º concurso internacional Ensenada Tierra del Vino. En esta ocasión traemos para ustedes el segundo panel del día titulado Potencial económico de la zona vitivinícola, indicadores de su medición. Nos acompaña la doctora Cecilia Agüero, quien es ingeniera agrónoma y maestra en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Doctorado en Biología Vegetal por la Universidad de California en Davis. Fue docente de Fisiología Vegetal y de Viticultura en la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza, en Argentina. Actualmente es especialista en el Departamento de Viticultura en la Universidad de California en Davis y docente en el Departamento de Viticultura de Santa Rosa Junior College, California. Ha publicado numerosos trabajos de investigación en revistas científicas. Bienvenida, doctora. Contamos también con la presencia del doctor Leandro Sánchez Cepeda, quien es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Economía Internacional por la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Baja California, doctor en Ciencias Económicas igualmente por la UABC, doctor en Economía Industrial y Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que podemos mencionar el libro Industria Vitivinícola, Vínculo de Desarrollo Local, Vino de Calidad, Base del Desarrollo Endógeno en el Valle de Guadalupe, el libro La Industria Vitivinícola, Estudios Económicos sobre Baja California, Organización Productiva Vitivinícola del Valle de Calafia, México, en la Revista de Comercio Exterior del Banco de Comercio Exterior en agosto del 2002, Organización Productiva de la Industria Vitivinícola de Baja California, Revista Paradigmas de la UABC en junio del 2002. Bienvenido, doctor. Asimismo, recibimos al maestro Enrique Herrero, quien es agrónomo por la Universidad de Cuyo en Mendoza, Argentina. Cuenta con una maestría en agronomía y maestría en agricultura y recursos económicos. Es viticultor en Inglenook Winery en California. Gerente de vinícola Finca de Cero en Argentina, una bodega que es del estado. Actualmente es gerente de Inglenook Winery de California. Bienvenido, maestro. Agradecemos también la presencia del moderador de este panel, el doctor Manuel Antonio Galindo Reyes. Él estudió la licenciatura en Fitotecnia en la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría y doctorado en Fisiología Vegetal en el Colegio de Postgraduados. El doctor Galindo ha colaborado en el Colegio de Postgraduados desarrollando proyectos de propagación y producción de berries. El doctor Galindo es investigador titular en las áreas de riego y nutrición de frutales en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales, INIFAP.
Actualmente desarrolla proyectos de sobreriego y nutrición en frutales como vid y duraznero. También ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores como candidato. Ha asesorado varias tesis de licenciatura y ha publicado varios artículos científicos y técnicos en el área de fisiología y nutrición en varias especies como vid, frambuesa, zarzamora, chile, tomate y duraznero. También se ha desarrollado como evaluador en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. Bienvenido. Cedo la palabra al moderador de este panel, el doctor Manuel Antonio Galindo Reyes, quien explicará la dinámica de este panel. Sí, buenos días. Vamos a continuar con el segundo panel del día y pues nuevamente felicidades para todos los que son papás. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que son, ya comentó aquí la maestra de ceremonias, el potencial económico de la zona vitivinícola, ¿verdad? Y de una manera los indicadores de este potencial, ¿verdad? La dinámica va a ser de cinco partes. Va a consistir en la presentación por parte de los ponentes, 20 minutos para su presentación. Posteriormente vamos a tener preguntas y respuestas abiertas por parte del público, más o menos 10-15 minutos. Vamos a tener una discusión general con los ponentes, más o menos 10 minutos, y finalmente una conclusión de lo que es el panel. Entonces, vamos a manera de preámbulo, vamos a tratar de hablar, a tratar de dar una pequeña introducción. Se supone que para que haya una viticultura rentable y sostenible, pues hay que iniciar, sobre todo, con la caracterización, ¿verdad? Caracterización agroecológica de la región y posteriormente económica, y finalmente también una caracterización de las industrias que giran alrededor, ¿verdad? Es decir, analizarlo de manera la viticultura de manera de clúster, ¿verdad? Algo muy integral, ¿verdad? Entonces, además, bueno, de esto, de analizar la caracterización agroecológica, hay que analizar la parte agronómica, ¿verdad? La parte agronómica, sobre todo suelos, después la variedad, porta injerto, y como decía el doctor del libro que iniciamos en el principio, ¿verdad? Vamos a ver en particular los clones, ¿verdad? Que dentro de cada variedad o cada varietal, pues hay diferencias entre clones, ¿verdad? Y finalmente también hay que diferenciar o hay que estudiar, caracterizar nuestro vino, ¿verdad? De acuerdo con los atributos que tiene este propio vino en cada región, en este caso en Ensenada, ¿verdad? Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con las presentaciones. Doctora, bienvenida. Doctor, entonces continuamos, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a Berenice y al resto de los organizadores por la invitación a participar en este coloquio. Es mi primera vez en Ensenada y es realmente un gran placer.
En segundo lugar, antes de empezar mi presentación, quisiera aclarar que no me dedico a la economía, soy más bien una bióloga vegetal. Trabajo en el Departamento de Viticultura y Enología en Davis, en un laboratorio de mejoramiento de portainjertos con el profesor Andy Walker. Y además doy clases de viticultura en Santa Rosa Junior College, que es un college en el condado de Sonoma, en California. Es por eso que, porque no soy una economista, cuando pensé en el tema a presentar, se me ocurrió que lo mejor sería hablar de un tema que siempre está presente cuando nosotros visitamos viñedos con los estudiantes y hablamos con los gerentes de viñedo, y que es la importancia del sitio, y tratar de relacionar este tema con aspectos económicos del manejo del viñedo. Es por eso que mi charla tiene como título La ventaja competitiva del sitio adecuado en la producción de uva premium. Como muchos de ustedes ya saben, el cultivo de la vid se originó en el Asia Menor más de 7.000 años antes de Cristo, y desde allí se extendió a otros lugares de Asia, a Grecia, y a partir de allí al resto de Europa, España, Francia, Italia, y ya 900 años antes de Cristo, 600 años de Cristo, se había instalado en los países de Italia y de Francia. Es decir, que los europeos tienen más de 2.000 años, han contado con más de 2.000 años para encontrar las condiciones apropiadas para el cultivo de la vid, y han contado con todos estos años para poder aparear las variedades con el sitio óptimo para el cultivo de estas variedades. Así, por ejemplo, si ahora nosotros estuviéramos en un viñedo en Bordeaux, sabríamos perfectamente cuáles son las variedades adecuadas para ese sitio, cuáles son las prácticas culturales adecuadas para producir uva de muy buena calidad, y la denominación de origen controlada está reglamentada al detalle, ¿verdad? Pero, como también ustedes saben, el cultivo de la vid se ha expandido a otros países, y dentro de los principales productores, dentro de los principales productores de vinos tenemos países como Estados Unidos, Argentina, que es mi país de origen, Australia, China, muy importante, en estos últimos tiempos ha crecido mucho, Sudáfrica, Chile y otros países, y países que también producen vino de alta calidad como México, pero que por una cuestión de número de hectáreas no figuran en esta tabla. Estos son los países del Nuevo Mundo. Y en estos países del Nuevo Mundo hay mucho más margen para ser creativo, innovador, hay menos reglamentaciones, y quizás en una pequeña área, si ustedes, por ejemplo, van a Sonoma y recorren muy poquitos kilómetros, van a ver todo tipo de sistema de conducción, distancias de plantación, etcétera. Por ejemplo, van a ver cordones, van a ver pitones y cargadores, van a ver ausencia de sistema de conducción, canopias divididas en forma horizontal, canopias divididas en forma vertical, e inclusive poda mínima. Y este tipo de poda es prevalente en países del Nuevo Mundo como Australia, en donde hay una importante mecanización y una gran inversión en todo lo que es investigación y desarrollo. Y por el lado de los investigadores han tratado de desarrollar índices que permitan determinar cuáles son las condiciones más apropiadas para el cultivo de la vid. Por ejemplo, el profesor Winkler en Davis
desarrolló este índice de Winkler que se basa principalmente en las temperaturas durante el periodo de crecimiento de la vid, desde abril a octubre, y él, en base a estos índices, separó las regiones vitícolas de 1 a 5. Y el Valle de Guadalupe, por ejemplo, siguiendo al índice de Winkler, se encontraría entre la región 3 y la región 4. Y el índice de Aylin es otro índice que incorpora la heliofanía y también las temperaturas, y de acuerdo a un trabajo realizado por un investigador de INIFAP acá en México, César Valenzuela Solano, el Valle de Guadalupe, a modo de ejemplo, se encontraría entre el grupo de templado caluroso y caluroso. Y esta es otra diapositiva que también se mostró ayer y que relaciona las distintas variedades con distintas temperaturas en los distintos sitios. Todos estos índices son bastante sencillos y poco complejos, y lo único que hacen es dar directivas muy generales de cuáles pueden ser las condiciones favorables para determinadas variedades en determinados sitios. Pero aún así, en el Nuevo Mundo, ya conociendo estas características de clima y sumando también las características topográficas y las características edafológicas, se han ido delimitando áreas vitivinícolas. Y este es un ejemplo en el condado de Sonoma, donde yo enseño, en donde tenemos ya unas cuantas, creo que son alrededor de 14 áreas vitícolas que se han delimitado siguiendo estos criterios de clima, suelo, topografía. Y lo más curioso es que con el correr de los años, dentro de determinadas áreas vitícolas se han ido creando subapelaciones. Y esto es lógico porque con los años la gente va conociendo mejor el sitio, va conociendo mejor las condiciones edáficas y se van delimitando zonas que comparten ciertas características que son particulares a esa zona. Y esto también es consecuencia, como les digo, de conocer mejor las condiciones edáficas. Este es un ejemplo de unos pocos kilómetros cuadrados, un mapa de suelo, en donde vemos que hay todo tipo de suelos que son distintos entre ellos y que hacen a la particularidad del sitio. Es decir que en el Nuevo Mundo estamos en una etapa que es dinámica, una etapa de conocimiento, de desarrollo, y a pesar de que nos queda un camino por recorrer si nos comparamos con Europa, contamos con herramientas tecnológicas que son más poderosas que hace unos años atrás para la caracterización del lugar. Pero el fin último, en definitiva, es lograr que nuestra fruta crezca y madure y se desarrolle en un microambiente que sea óptimo. O sea, encontrar las condiciones óptimas, generar el microambiente adecuado para la producción de fruta de alta calidad. Es por eso que la importancia de la selección del sitio es crítica para que una empresa vitícola tenga éxito, sea exitosa. Y parafraseando al australiano Richard Smart, es más importante que la selección del esposo o de la esposa. No sé si coincide acá. Y realmente
realmente es una buena analogía, es una muy buena analogía porque es importante no solo seleccionar el sitio, sino también conocer al sitio. Y siguiendo esta analogía es como el noviazgo. Podríamos decir que conocer el sitio es el noviazgo y el establecimiento del viñedo es el matrimonio. ¿Qué tenemos que conocer del sitio? Y tenemos que conocer su historia, sobre todo si hubo un viñedo anteriormente, eso va a ayudar mucho. El clima, las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, el periodo libre de heladas. Y muy importante, las características edáficas, el suelo, la profundidad del suelo, la fertilidad, el drenaje. Todas esas características que nos van a ayudar a definir cuál va a ser la variedad que se va a implantar y los clones, como muy bien dijo recién nuestro moderador, el portainjerto, si es que es necesario. Eso va a depender de la presencia de plagas, de ciertas características del suelo que hagan necesario el uso de un portainjerto, el sistema de conducción, la distancia de plantación, la orientación. Todas estas características, siendo la vid un cultivo perenne, son condiciones que después no se van a poder modificar o que si se pueden modificar van a tener un costo muy alto. Por eso que es importante quizás perder 1 año o hasta 2 años en la caracterización del sitio antes de iniciar el establecimiento del viñedo. Y a modo de ejemplo les quería presentar la incidencia de las vides y de los materiales y la instalación del sistema de conducción en los costos operativos de implantación. Y esto es solamente un ejemplo, es un análisis que hizo la Universidad de Cornell para el desarrollo de un viñedo en la región de los Finger Lakes. Y como ustedes pueden ver, el 50% de los costos corresponden a sistema de conducción y plantas. Y algo similar ocurre, disculpen por la pequeña letra, pero créanme que en este análisis de costos en el establecimiento de un viñedo en Napa realizado por Davis, también los costos de plantas y sistemas de conducción están en el orden del 50% de los costos operativos. Luego de esos primeros 3 años, luego establecido el viñedo, nosotros lo que queremos, como dije, es el microclima óptimo para producir uva de alta calidad y queremos una planta con unas ciertas características, una determinada altura y ancho de canopia o dosel, un cierto número de brotes por metro, cierto número de racimos por brote, etcétera. Y no he puesto valores porque cada viñedo es un mundo y va a tener sus propias características. Sí hay algo, en los libros van a encontrar algunos números orientativos nuevamente. Y también lo que dicen los enólogos, lo que ellos quieren es buscar, es que la planta se vea como un arbolito de Navidad y que los racimos se vean como los ornamentos en un árbol de Navidad que estén bien distribuidos en la planta, que la canopia no sea muy densa, que haya una buena circulación de aire, que haya algo de entrada de luz también, etcétera. Ahora, año a año, el viticultor cuenta con herramientas para ir poniendo a punto el manejo de esta canopia para lograr esta planta ideal. Y dentro de esas prácticas con las que cuenta tenemos, bueno, en primer lugar la poda y luego durante el crecimiento vegetativo se hace raleo de brotes, se hace raleo de hojas, raleo de racimos, despunte, etcétera. Y a lo largo de ese año a año va a ir poniendo a punto todas las características de esa canopia. En algunos casos, si la propiedad es pequeña, caminando la propiedad
va a conocer el viñedo. Si el viñedo es muy grande, se cuenta en la actualidad con muchas herramientas tecnológicas como NDVI, etcétera, para hacer una viticultura de precisión. Pero la idea central que yo quiero dejarles es que mientras mejor sea el apareamiento entre la variedad y el sistema de conducción, la distancia de plantación que se ha elegido con el sitio, menor va a ser la necesidad de manipular e intervenir en el manejo de esa canopia. Es decir, que si el viñedo requiere demasiado toqueteo, digamos, de la planta, hubo alguna decisión que no fue la apropiada en el momento de elegir estos puntos que le digo que son tan importantes al inicio de la implantación del viñedo. Y eso va a repercutir en costos, porque mientras más pasadas tengan que hacer y más manipulación de la canopia haya que hacer, eso va a redundar en un aumento en los costos en el viñedo. Y por otro lado, algo que es muy importante desde el punto de la calidad de la uva es que mientras menor sea la manipulación de menor necesidad haya de hacer manipulación de la canopia, eso va a ser un indicio de que la fruta va a poder expresar mucho mejor el terruño o el terroir, como dicen los franceses, y va a ser en cierta manera una fruta más auténtica. Y esto también a modo de ejemplo para Finger Lakes y para Napa, cómo la poda y el manejo de la canopia realmente tienen una alta incidencia en los costos operativos del año a año del manejo del viñedo. Este ejemplo es para Finger Lakes, este ejemplo es para Napa. Los costos en Napa son prácticamente el doble que los costos en Nueva York. Pero sin embargo, la proporción de estas prácticas, manejo de canopia, etcétera, se mantienen. Esto de lo que he estado hablando quizás parezca obvio y digan, no, eso yo todo lo sé, pero es impresionante con qué frecuencia uno visita un viñedo que tiene un buen manejo técnico, que tiene muchos años de experiencia y sin embargo ocurren cosas como las que les muestro en esta fotografía. Por ejemplo, en esta primera fotografía, no sé si se alcanza a ver que estas plantas son mucho más jóvenes que estas y es porque la distancia de plantación inicial era demasiado grande, entonces se decidió posteriormente agregar esta hilera entre medio, pero bueno, las plantas tienen distinta edad, no es la situación óptima. Se puede solucionar, pero no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido haber iniciado el cultivo desde el principio en forma correcta. O en este caso, por ejemplo, pueden ver que los cordones tuvieron que ser acortados porque las plantas eran poco vigorosas, entonces hubo que acortar los cordones para balancear el crecimiento reproductivo con el crecimiento vegetativo y bueno, acá hay un espacio que no es aprovechado. Mientras que en este caso fue lo contrario, plantas muy vigorosas que habían sido diseñadas para ser conducidas en cordón y posteriormente hubo que dejar cargadores para aumentar el número de brotes por planta para poder corregir ese vigor. Y ni qué decir tener que volver a implantar el viñedo porque la uva no madura o por cualquier otro motivo, pero es muy común que se pensó que la uva iba a madurar correctamente en ese sitio y no se lograron los parámetros de calidad que se buscaban. Así que, repito, como idea central de mi charla, quisiera dejarles ese mensaje. Mientras menor, un indicio de un buen viñedo es un bajo requerimiento o un requerimiento normal de manejo de canopia y no una sobreintervención, una sobremanipulación. Para concluir, quisiera dedicar solo 2 minutos a un tema que también es muy actual
y que ha ido creciendo en los últimos años, y que es la estrategia ambiental. Que el viñedo sea sustentable económicamente, socialmente, y que también tenga en cuenta el ambiente. Y esto es muy importante si nosotros queremos que el viñedo tenga un futuro, que pase a otra generación, y se hace mucho énfasis en mejorar la biodiversidad del viñedo, tener, por ejemplo, presencia de insectos y microorganismos que sean beneficiosos, y también sumamente importante mejorar la calidad del suelo, mejorar el contenido de materia orgánica, el uso de compost, por ejemplo, mejorar la materia orgánica, la estructura, la capacidad de retención de agua que va a tener un suelo con mejores características estructurales, y también tratar de evitar erosión, que en algunos casos es un problema bastante grave. Los argumentos a favor de esta estrategia ambiental son también una disminución en los costos, un menor uso de agroquímicos, fundamentalmente los pesticidas y los fertilizantes, y también algo que es bastante importante es una ventaja en la diferenciación, porque si bien ahora en estos momentos los consumidores no están pagando más por una botella de un vino que ha sido producido en forma sustentable, es de esperar que con el tiempo el consumidor aprecie un vino que ha sido producido en estas condiciones. Y también los propulsores de la estrategia ambiental sostienen que las empresas se vuelven también más eficientes. Así que con esto termino mi presentación. Aprovecho la copa de la diapositiva para brindar por el futuro de la viticultura en Baja California, y agradezco su atención y les dejo aquí mi información. Si quieren contactarse conmigo, he olvidado las tarjetas, así que, pero acá tienen mi contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con las presentaciones. El doctor Sánchez de la UBC, por favor, doctor. ¿Puede regresar, por favor, el correo del doctor? Buenas tardes. En principio agradezco la invitación por parte de la Escuela de Enología y Gastronomía a este cuarto coloquio. Bien, pues mi charla tiene que ver con algunos indicadores del potencial endógeno de los valles vitivinícolas de Baja California. ¿Qué quiero decir con potencial endógeno? Quiero decir todas estas ventajas comparativas, tanto económicas como productivas, como agrícolas, que existen en nuestros valles, para ver si a través de estos puntos que a continuación les voy a expresar, podemos entender un poquito más este potencial. En primer lugar, tenemos un dato muy conocido con respecto al total de las hectáreas o de la superficie sembrada de viñedo en Baja California, que andamos alrededor de las 3.300 hectáreas, ¿no? Ello nos agrupa alrededor también de 148 productores vitícolas, con lo cual es digamos, el universo que tenemos aquí en Baja California en cuanto a la superficie de viñedo. Ya más adelantito hablaré de alguna característica más, pero primero se los voy a presentar. De ese total, el 80%
se destina prácticamente a la elaboración de vino de uva para vinificar. Y el resto, que es el 18%, se dedica prácticamente para uva pasa. La superficie plantada en los municipios de Baja California, pues como igualmente sabemos, desarrollan distinta dimensión. Ensenada, el municipio de Ensenada constituye el 91%, Mexicali el 6%, Tijuana el 2% y Tecate el 1%. Debo distinguir aquí nada más, mencionamos Mexicali, pero Mexicali está dedicado a la producción de uva de mesa, no está produciendo uva para vinificar. Bien, si lo vemos por valle, ¿no? Por eso hablaba de este desarrollo endógeno, ¿verdad? Tenemos pues que el Valle de Guadalupe definitivamente es el valle que se encuentra, podemos decir, prácticamente ya en pleno desarrollo. Ya ahí, digamos, existe una muy buena cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, tomando en consideración lo que ya se ha mencionado aquí en el coloquio, que el agua en el valle, particularmente en el Valle de Guadalupe, es muy escasa. Tenemos después San Vicente con 939 hectáreas, Santo Tomás con 233, Ejido Uruapan con 91 y finalmente lo que es Ojos Negros o San Rafael con 34 y el Tule con 34 hectáreas. Es decir, que de entrada decimos que la gran actividad vitícola en esta región obviamente la tenemos en Valle de Guadalupe, ¿sí? Seguida de Valle de San Vicente y en tercer lugar Santo Tomás. Bien, son los tres, digamos, valles que están teniendo una mayor presencia, ¿no? Aquí habría que destacar, ¿sí?, que si hablamos de los recursos, mejor dicho, de los factores primordiales o fundamentales para elaborar vino, en este municipio de Ensenada, lo que ya se ha manifestado en bastantes ocasiones, afortunadamente contamos con un clima mediterráneo, lo cual ya es una gran virtud, una gran facultad, una gran ventaja comparativa en la región. Aquí en el coloquio se ha hablado mucho de la problemática de los suelos y partiendo en general que efectivamente existe una gran diferenciación de los suelos en Baja California, tenemos que todos ellos son muy factibles para el cultivo de la vid. En lo que andamos en el tercer recurso, que es el agua, ¿sí?, tenemos clima, suelo, agua, ahí sí decimos, pues Valle de Guadalupe se está quedando prácticamente sin agua. Pero, ¿qué ocurre en San Vicente? San Vicente es un recurso que tenemos a la mano para poder migrar viñedos de Valle de Guadalupe a San Vicente por la simple y sencilla razón que ya digo, suelo y clima más o menos iguales y ahí sí hay agua, ahí tenemos el recurso agua. Igualmente que, otra vez, que en Ojos Negros o San Rafael, ¿sí?, que sabemos que ahí existe un potencial acuífero bastante considerable mayor que el Valle de Guadalupe. Por lo tanto, podemos pensar que estos viticultores pueden migrar hacia Ojos Negros con la característica, ¿verdad?, que aquí hemos hablado mucho de la salinidad del agua, que finalmente tiende a afectar el vino, pues allá el agua tiene un porcentaje de salinidad más bajo, con lo cual tendríamos pues esa alternativa de poder migrar a estos valles y seguir pensando en un crecimiento del viñedo en Baja California. ¿Por qué?
porque 3.300 hectáreas no es nada, es un viñedo muy, muy pequeñito. Tenemos bodegas en España, en Europa, que una sola bodega puede tener 30.000 hectáreas para ella misma. Entonces, para que tengan ustedes una comparación. Por lo tanto, decir, ok, tenemos este primer recurso que es el suelo, sí, tenemos pocas hectáreas ahora, pero podemos tener más, el potencial es más alto. Quizá estaríamos hablando así a un cálculo así muy aproximado de 30.000, 50.000 hectáreas si nos lo pusiéramos a poder cultivar el potencial de Baja California. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué se regresa? Ok, ahí está. Muy bien. Tenemos pues que, siguiendo hablando de estos indicadores y pasándome ya un poco a la producción de vino, ¿sí? Tenemos que entre el año 2004 y 2012, la producción de vino en Ensenada registra un crecimiento bastante progresivo, en el sentido de que se pasa de 900,000 cajas a poco más de 1 millón. Es decir, sí hay un crecimiento en cuanto a la producción de vino. ¿Sí? Y alguien igualmente podrá decir, es que ese volumen de producción es relativamente bajo. La realidad es que sí, es bajo. Pero también no hay que perder de vista que el vino mexicano, el vino de estos valles vitícolas de Ensenada y en particular del Valle de Guadalupe, está compitiendo en el vino de segmento, en el vino cuyo segmento es la calidad, la buena calidad. No estamos compitiendo ni vamos a competir en volumen de producción con ningún otro país vitivinícola porque nuestra producción, ya decía, es reducida. Pero en términos de calidad, ahí sí podemos competir. ¿Por qué? Por todos estos cuidados etnológicos que nuestros vinicultores tienen aquí en el valle. En cuanto al consumo, en México hay un consumo aproximado de 70 millones de litros anuales, lo cual es un consumo bastante razonable, ¿no? El único asunto es que solamente el 30% es consumo de vino nacional. Aquí ya hablamos de las preferencias de los consumidores nacionales hacia los vinos extranjeros, ¿no? Quizá porque todavía sea de mayor caché, ¿no? Decir que si invito a mis amigos y tengo una botella de vino francés o italiana, pues es mejor que una mexicana, aunque no necesariamente es así. Sin embargo, ese es el dato duro. Otro punto que también debemos de tomar muy en cuenta, las exportaciones, ¿sí? El mercado exterior del vino mexicano. Porque decimos, no, es que casi no exportamos. Bueno, efectivamente estamos en una escala menor, pero tenemos que las exportaciones han pasado entre 2008 y 2012 de 3.1 millones a 5.3 millones de dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de un dato positivo, ¿sí? Mal sería hablar de que las exportaciones mexicanas van decreciendo y que estamos perdiendo mercados en el exterior. Igualmente les digo, seguimos en este segmento pequeño, pero es que tenemos una producción pequeña, ¿sí? ¿A quién exportamos? Bueno, el 80% se exporta, aunque parezca así como medio raro, pero se exporta a Europa, principalmente a Francia. Francia, dirán ustedes, con toda aquella producción que tiene ese país, el primer país vitivinícola en el mundo, bueno, los franceses tienen una cultura de conocer vinos, como decía la doctora Cecilia, del Nuevo Mundo, y entonces México tiene un segmento pequeño, pero considerable en Francia,
en Alemania, en España, en Holanda, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. ¿Cuánto exportamos a Canadá y a Estados Unidos? Pues el 18% y únicamente el 2% a Japón. Y digo únicamente recalcando que en la actualidad México tiene firmado un acuerdo de libre comercio con Japón y estamos desaprovechando ese mercado, ¿sí? No figura China. China es otro de los países que actualmente están importando mucho vino. Bueno, ya retomaré esto más adelante. Parece que… Ahí está. Muy bien. Hablando de los valles, esta figura pues quizá allá atrás no se vea tan bien, pero es el Valle de Guadalupe, una fotografía satélite. Y entonces todo lo que ven ustedes en amarillo son los distintos viñedos que existen actualmente en el Valle de Guadalupe. Como ven, lo que corresponde propiamente al valle ya está prácticamente cultivado, ¿sí? Lo que nos llevaría a la idea de que si queremos, como aquí se ha estado mencionando bastante y de muy buena información, si queremos un valle sustentable, ¿sí?, quizás deberíamos pensar en que el Valle de Guadalupe ya no le vamos a aumentar más viñedos, lo vamos a dejar así, a pesar de que son 1,600 hectáreas. ¿Por qué? No hay agua. Y sabemos que al extraer el agua de los pozos a mayor profundidad, más alto el grado de salinidad, ¿no? Y a mayor profundidad, si nos vamos a 300, 400 metros de profundidad, realmente vamos a agotar los mantos acuíferos. Y ahí hay estudios por parte del CICESE que una vez que los mantos acuíferos colapsan en algún valle, se requieren prácticamente 90 años para volverlo a restituir. Por lo tanto, habríamos de pensar seriamente en cómo se va a seguir cultivando en el Valle de Guadalupe. Aquí tenemos, perdonen que no se miren las fotos tan grandes, Valle Ejido Uruapan y Valle de Santo Tomás. Pues, como decíamos, tercer lugar, Valle de Santo Tomás, aquí se ve la mancha de viñedos, ¿no? Ejido Uruapan, pues están más aislados, tiene una importante producción. Y pasamos entonces a Valle de San Vicente, que es a donde quiero enfatizar un poquito más. Y aquí vemos que hay una extensión bastante grande. Los viñedos no están tan concentrados como en el Valle de Guadalupe, lo cual, sin ser especialista en el tema, me da para pensar que puede haber un crecimiento bastante significativo en Valle de San Vicente de los mismos viticultores, ¿verdad? Y aprovechando que hay agua, ¿verdad? Y eso pensando en que efectivamente, ¿verdad?, 1 millón de cajas de producción anual en México, pues es una producción muy reducida. ¿Qué haría falta? Bueno, aquí mismo en Ensenada, en años anteriores, se ha trabajado con respecto a la tenencia y al uso del suelo. Debería de retomarse eso que ya se discutió aquí, incluso ante señores legisladores, para establecer cuál va a ser el uso del suelo. Y una cosa muy sencillita. Si hablaba de estos 3 factores fundamentales, suelo, clima y agua, que aquí los tenemos muy favorables para el cultivo de la vid,
pues si estuviésemos hablando de otro país, ya estas áreas las tuviera muy protegidas para el cultivo de la vid. Y no vamos a menospreciar el cultivo de otras variedades, ¿verdad? Pero si aquí tenemos esos factores que no se dan en cualquier parte del mundo, pues había que aprovecharlos más. Y sin embargo, no me quiero meter aquí en el problema de la tenencia de la tierra ni del uso del suelo, porque sería otro tema, pero definitivamente que debería de estar claro ya para qué, para que la industria vinícola, los viticultores, crecieran en su conjunto y estar pensando que en el mediano plazo, ¿sí?, no vamos a tener 3,000 hectáreas, sino vamos a tener 10,000, luego 20,000, y así la producción de vino, 1 millón, 2 millones, que estemos creciendo. Un punto que quiero recalcar es el proyecto que existe del puerto de Punta Colonet, bastante conocido también. Pero paralelo a ese proyecto está el proyecto del ferrocarril, ¿no? Pensando en este potencial del vino de Ensenada o de los valles de Ensenada, tendríamos que, desde luego, marítimamente, ¿sí?, como se está pensando en un puerto comercial, este vino de aquí, de los valles de Ensenada, tendría salida al Pacífico. Y de ahí prácticamente lo podemos comerciar a casi cualquier país. Pero como detonante endógeno, es decir, de lo que aquí tenemos, con lo que aquí contamos, de llevarse a efecto este ferrocarril, ¿sí?, que está pensado de Punta Colonet a Mexicali, ¿sí?, estaríamos hablando de un enorme detonante económico, productivo para los valles de Ensenada. Y así tendríamos que Ojos Negros, Valle de Guadalupe, San Vicente, es decir, todos estos valles se conectarían en un mediano plazo al ferrocarril principal, y de ahí está pensado que este ferrocarril cruce por Arizona, a Yuma precisamente, y de Yuma va a ir a Los Ángeles, en California. Y entonces ahí tendríamos una salida natural para exportación de nuestros vinos, ¿sí? Y digo yo, el mercado del vino europeo, pues ya está así como están los viñedos ya bien adaptados a los suelos, al clima, pues también comercialmente ya está bien estructurado. Es muy difícil abarcar en grandes volúmenes el mercado europeo. Pero ¿qué pasa con el mercado asiático? Ese no está tan explorado. Ahí podríamos nosotros entrar. Y si fuese por la vía marítima, sí, pues un gran buque desde Colonet va directo a Japón. Ahora que si por cuestiones diversas, pues preferimos Los Ángeles, California, de Los Ángeles, de ahí surge, el barco puede dirigirse a cualquier parte de Oriente, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos un mercado bastante aceptable, un mercado que nos está esperando, ¿sí?, que vayamos y promocionemos nuestros vinos, ¿verdad? Porque si vamos a esperar a que estos países vengan aquí al Valle de Guadalupe y les demos un paseíto muy bonito y todo, pues va a estar medio difícil. Para terminar, ¿cuál sería una primera conclusión? Dado todos estos indicadores que he mencionado del Valle de Guadalupe, definitivamente se percibe un amplio potencial económico y productivo. Lo tenemos. Que si no está bien organizado, que si existe tales y cuales problemáticas, de acuerdo, pero lo tenemos. O sea, es algo concreto, objetivo, de lo que podemos partir.
tenemos que el crecimiento de la industria vinícola al interior del Valle de Guadalupe ha permitido un progresivo desarrollo endógeno de el empresariado existente en el Valle de Guadalupe. Hoy la fisonomía 2015 del Valle de Guadalupe es muy diferente a hace 8 años. Y vemos ese desarrollo, y vemos que han surgido restaurantes, que han surgido hoteles, que han surgido, estamos hablando de alrededor de 90 vinícolas. Bueno, pues eso, como decíamos, se decía hace un momento, eso es un boom que tenemos aquí, pero que tenemos que aprovechar de mejor manera. ¿Y cómo se puede aprovechar de mejor manera? ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta mirar un poquito cómo están el resto de los países vitivinícolas en el mundo, en cuanto a su producción, en cuanto a su organización administrativa, y tenemos que estos países funcionan a través de cooperativas. Y es la cooperativa de La Rioja, es la cooperativa de Burdeos, de cualquier país europeo que me mencionen, son cooperativas. Y decimos, ¿cuál es la virtud de producir en cooperativa? La primera, bajar costos. ¿Y qué acaso el vino mexicano no nos critican de que tiene un alto precio debido a sus costos? Sí, pero claro, producir en cooperativa nos lleva a una organización, digamos, integral entre los propios viticultores, los propios vinicultores, para llevar a cabo eso. Y así, un poco por lo romántico que soy, si tuviésemos algunas cooperativas aquí, yo les aseguro que en el lapso de 5 años estaríamos triplicando el volumen de vino producido en México, porque no es lo mismo producirlo a nivel particular, donde soy un vinicultor pequeño, no tengo para comprar la tecnología que debo de comprar, que producirlo en la cooperativa, donde ahí va a haber una tecnología de primer mundo, donde van a existir unos tecnólogos completamente especializados que van a certificar el vino, y entonces me despreocupo de producir el vino y nos quitaríamos de muchos vinicultores pequeños que cuando vamos a degustar sus vinos de entrada nos dicen de una manera un tanto humilde, ay, es que es vino artesanal. Sería el cambio. Por último, como externalidad positiva, es decir, como otro factor positivo que está surgiendo del Valle de Guadalupe, es que está permitiendo el resurgimiento del resto de los valles vitivinícolas en la región, en Ensenada. Y en particular estamos hablando de la antigua ruta del vino, ¿sí? Y eso definitivamente que va a incrementar la demanda, ¿sí? Va a incrementar la demanda y por lo tanto va a incrementar el volumen de producción. ¿Sí? Pero ahí viene la situación, necesitamos hacerlo de la manera más óptima la producción, la organización, porque el distintivo de esta región es que existen vinos de calidad y a mayor cantidad de productores de vino, la probabilidad de que alguno no produzca vino de calidad, si esto no está regulado, pues entonces tiende a crecer. Y no vayamos a perder ese punto de nuestro distintivo principal de vinos de calidad, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está permitiendo vender nacional y en el extranjero. Por último, es necesario, ya que hablamos de vino de calidad, es necesario que Ensenada ya cuente con un consejo regulador del vino, porque ese consejo va a ser el que va a certificar el que el vino sea de calidad, porque actualmente
decimos, no, es que el vino aquí en Ensenada es de calidad. ¿Por qué? No, pruébelo para que vea. No, ¿quién te lo certifica? Que certifique ese consejo regulador, ¿verdad? Y entonces vamos a tener otro nivel en el escalafón de vino de la calidad. Y ello nos llevaría en un futuro inmediato a hablar de zonas de denominación de origen aquí en Ensenada, con lo cual estaríamos cumpliendo con los indicadores necesarios para hablar de un vino de calidad. Entonces lo tenemos, nada más es cuestión que lo hagamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Sánchez. Vamos a sentar. A continuación tenemos la presentación del doctor Ferrero y él nos va a hablar para terminar este panel, la presentación de estos paneles. Adelante, doctor Ferrero. Ok, buenos días a todos. Bueno, como ya dijeron, yo soy Enrique Herrero. Soy actualmente gerente de viñedos de una bodega en el Valle de Napa, de Ingelnuc. Y bueno, quería agradecer a Berenice y a todo el equipo de la Universidad Autónoma de Baja California por la invitación, realmente tener la oportunidad por primera vez de venir a este maravilloso lugar, realmente hermoso. Yo quisiera poner en contexto mi presentación bajo dos aspectos que ya los anteriores presentadores tocaron. Cecilia tocó sobre el tema de adaptar lo más posible las prácticas vitícolas a un sitio, desde elección de variedad, distancia de plantación, etc. Y por otro lado, el doctor Leandro Sánchez, que tocó sobre el tema de buscar nuevos lugares, buscar denominaciones, crear denominaciones, porque bueno, algunos de los problemas que se presentan como el Valle de Guadalupe, el factor limitante es el agua y se tiene posibilidades en el eje Europa o en San Vicente de desarrollar nuevos viñedos. Entonces, ante esta situación o ante este punto de partida, mi presentación está, digamos, enfocada en la diferenciación y atributos específicos del sitio para valorar el vino. Porque tenemos un viñedo bien plantado con las características que corresponden, le hemos dado un nombre y ahora lo tenemos que vender. Y realmente ayer uno de los, creo que fue Brian Ávila, dijo que una de las partes más importantes de todo el proceso de la industria del vino es venderlo. El vino es un producto altamente diferenciado. Y es altamente diferenciado porque hay distintos atributos que contribuyen a caracterizarlo. Y bueno, hay una lista acá, las variedades, las prácticas enológicas, vitícolas, los puntajes, o sea, lo que obtiene uno de la prensa especializada como rating o puntaje o nota, el aspecto del empaque, si ponemos una determinada etiqueta, otra, el tipo de botella, las descripciones que le da el winemaker o el enólogo al vino en cuestión, como muchas veces con un florido idioma describen vinos de una u otra manera, que eso también impacta ante el consumidor, y por supuesto el origen geográfico, que es en el que yo me voy a concentrar hoy. De todos modos, todas estas listas de atributos se llaman en inglés search attributes, serían atributos de búsqueda. Son esos atributos que yo puedo conocer antes de consumir el producto. Son todos esos atributos que yo puedo conocer antes de consumir el producto. Como les dije, el vino es un producto altamente diferenciado. Y como dice un australiano, Somers, él dice que ningún alimento o bebida de consumo humano presenta semejante variabilidad de precio. ¿Hay vino de $2? Sí. ¿Hay vinos de $1.000? Sí. Yo no sé si en los cereales o en las harinas o
o en otros productos hay semejante variabilidad. Y por supuesto, esa variación de precios es el reflejo de esa caracterización del vino que está dada por la composición del valor del vino, en la cual intervienen estos atributos que había listado yo en la diapositiva anterior, en la lámina anterior. Acá, por ejemplo, para tener una idea, hay un par de economistas, Bornblum y Summers de UC Davis, que en el 2003 tratan de discriminar, ya la misma equivocación de todos, tengo que ir para este lado, tratan de discriminar entre tres atributos: variedad, origen y esto dice taste acá como si fuera sabor, pero en realidad se refiere a las notas de los evaluadores de la prensa especializada, digamos así. Como ven, digamos, cada uno contribuye en una determinada variación. Y yo me voy a enfocar, como ya he dicho varias veces, en lo que es el tema del origen. Especialmente teniendo en cuenta que nosotros, yo soy argentino, también es un país vitivinícola, hemos escuchado exposiciones de chilenos, argentinos, bueno, españoles son del viejo mundo, pero de México, digamos, estamos tratando de imponer nuestra marca registrada en el mundo, ¿sí? A diferencia de los europeos, espero que no nos lleve 1 milenio y medio en lograr el objetivo, pero, digamos, Baja California es parte de ese nuevo mundo, nuevas fronteras para explorar donde las limitaciones de agua son menores, también va a ser parte de una nueva marca, de una nueva zona. Entonces, no quiero perder el hilo del pensamiento. El sitio, que es lo que digo que voy a hacer énfasis en el sitio como lugar diferenciante para el marketing de un vino, tiene una característica. El sitio está compuesto, como ya habló Cecilia, de agua, de clima, suelo, topografía. Hay muchas características intrínsecas que hacen a algo que lo defina como un sitio, un terruño, un terroir, como quieran llamarles. Pero tiene una gran ventaja, que ya sea a escala de un país, de una región o de un viñedo dentro de una determinada apelación, el sitio es uno de los atributos que es menos repetible. Casi me animaría a decir que si estudiamos con detalle el lugar de un viñedo, quizás mi viñedo sea muy distinto al del doctor Leandro Sánchez. Y tenemos los dos vecinos. Sin embargo, yo puedo encontrar atributos de mi sitio que son totalmente distintos, sobre todo derivados de los suelos. Como pueden ver, una gran diversidad de suelos en México, yendo incluso a una escala más pequeña, esto es el Valle de Napa. También una gran diversidad, hay como 100 series de suelos en Napa. Esto es una foto aérea del Valle de Guadalupe, que es de peor calidad de la que mostró el doctor recién, pero es lo que puedo encontrar. Y también, digamos, ya sea por la topografía, la presencia de ríos, por lo que fuera, exposición de las pendientes, se van generando distintas condiciones que hace que el sitio sea una cuestión única. Ahora, si esa diferenciación se origina en algo que no es repetible, como en el caso del sitio, entonces el sitio me da otra cosa, que es la identidad. Si esa identidad o si esa diferenciación es ideal, o sea, a un punto tal que es prácticamente irrepetible, entonces, y si se da la condición de que esa identidad sea valorada, entonces el dueño de ese vino, de esa identidad, de esa característica, se transforma un poco en el monopolista de su propia marca. Digamos, yo soy el único productor del vino Enrique Herrero y que tiene tales características y soy el único proveedor. Eso es lo que en inglés se llama branding, digamos. Ejemplos clásicos, que sea Marlboro, Coca-Cola, digamos, impusieron, es un producto diferenciado al punto tal que los competidores es otro producto. Ahora, bueno, como esto es un coloquio de vino, cultura, ciencia y economía, quería brindar a algunos, si alguna vez ha tomado un curso de microeconomía, un esquema clásico de la microeconomía.
para esto tuve que recurrir a mis libros porque no me acordaba de nada y sigo sin acordarme, así que les pido que me ayuden. Hay dos clases de mercado, ¿no es cierto? Un mercado perfecto, ideal, competitivo y, digamos, hay varias clases de mercado, pero en términos de proveedores puede ser un mercado perfecto y el otro extremo un mercado monopólico. ¿Por qué el mercado monopólico tiene ventajas sobre el competitivo para el proveedor, no para el consumidor? Es bastante simple. Por un lado, el proveedor de ese producto que se produce en condiciones de monopolio enfrenta la totalidad de la demanda. O sea que lo lógico es, como ya sabemos, a más producción bajan los precios, que a medida que esta persona produzca más, los precios van a bajar. Por otro lado, eso en un mercado perfectamente competitivo no ocurre porque se supone en la teoría económica que una producción adicional ingresada por un determinado productor no afecta la cantidad total en forma significativa, entonces el precio siempre es el mismo. Uno toma el precio. En el caso del monopolio, uno impone el precio en virtud de la escala de producción que elige tomar. La otra cosa que vamos a sacar de este gráfico, bueno, acá vemos que este es el precio en la línea roja que dice AR, significa Average Revenue, o sea, es el precio promedio. La otra parte de este gráfico que interesa es el ingreso marginal, que por sus siglas en inglés acá es MR, Marginal Revenue, y que significa cuál es el ingreso que yo recibo por una unidad adicional de producto que pongo en el mercado. Yo sé que los precios en promedio van bajando porque mientras más produzco, menos me pagan. Pero ¿cuál es la incidencia de ese producto adicional en el precio de esa unidad? De esa última unidad está dada por el ingreso marginal de acá. Esto es importante no porque quiera que nos convirtamos todos en expertos microeconomistas, porque no es mi tarea, yo soy viticultor, sino porque como se trata de valorizar económicamente un producto, la posición monopólica que uno pueda tener como productor de una determinada etiqueta de vino, se va a dar porque, a diferencia de un mercado perfecto, donde se supone que las empresas no tienen un beneficio económico, que el beneficio económico de una empresa es cero, en el mercado monopólico sí la va a haber. Y resulta de que hay otro componente que es el costo marginal, el costo del producto que está indicado acá por la línea verde y que también se puede hacer como un análisis marginal. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad adicional? Esa unidad adicional por ahí me puede costar lo mismo que la anterior. Ya vamos a ver que no es el caso muchas veces, sino que a veces cada vez cuesta más producir una unidad adicional. Si una botella de vino me costó 100, posiblemente la segunda me cueste menos, pero después llega un momento en que me empieza a costar cada incremento un poco más por ciertas condiciones de productividad que van bajando. Entonces ese costo marginal de cada botella adicional va subiendo y en un momento ese costo marginal iguala al ingreso marginal. En ese momento, donde la última botella de vino que me estuvo costando cada vez más cara, igual al precio al que voy a obtener por esa botella de vino, a donde paro, ahí dejo de producir. Eso lo hacen todos, monopolistas, perdón, y cualquiera que trabaje en un mercado ideal y perfecto. La diferencia es que para el monopolista va a tener un profit, un beneficio que el del mercado ideal no realiza porque él va a estar por debajo, en su costo promedio, por debajo del precio que va a obtener a esa cantidad. Se supone que eso en el mercado ideal no pasa. Esto es todo para explicar por qué es ventajoso hacer un branding y por qué el branding, hacerlo en función de algo que no sea repetible. Sigamos ahora. Les voy a explicar, les dije recién que teníamos un costo marginal que iba aumentando. Bueno, nada mejor que estudiar un sitio para ver por qué aumenta. Y esto tiene mucho que ver con el lugar donde nos encontramos. Supongamos que yo estoy a cargo de un viñedo como este y que tengo que
obtener la calidad de la uva como para un vino como este, es un estándar X. Supongamos también que yo puedo caracterizar mi viñedo, que nunca es homogéneo, en distintas áreas. Y al principio, cuando empiezo a producir, veo que es fácil obtener una buena cantidad de la calidad de la uva que quiero de ese viñedo, yendo a las áreas que obviamente que son muy obvias, que me van a dar buena calidad. A medida que quiero incrementar la producción, tengo que seguir explorando nuevas áreas, pero ya no es tan fácil encontrar tantas botellas. Y así sucesivamente, cantidades adicionales van poniendo o van exigiendo que haya más esfuerzo y más costo. Y es por eso que esa producción adicional que estaba representando el costo marginal del gráfico anterior, se va aumentando exponencialmente, ¿sí? Esto obviamente no es invento mío, está relacionado con un concepto de renta diferencial de la tierra que desarrolló David Ricardo en el siglo XVI-XVII. Bien, sigamos adelante. Supongamos que ahora tenemos un producto diferenciado. Mi vino es distinto al vino de Cecilia, es distinto al vino de Leandro, cada uno con su vinito, salimos todos, ustedes también, todos traen su vino, y bueno, y ese es el resultado. ¿Que ahora qué hacemos? ¿Cómo vendemos? Porque estamos todos con productos que son perfectamente diferenciados, todos seguimos la receta de decir, bueno, mi sitio es distinto al de mi vecino, pero ser único lamentablemente no basta. Y esto quizás pueda ejemplificar. Seguramente las piedras en el lecho de un río no sean dos piedras iguales. O sea, cada piedra va a ser única. Sin embargo, la realidad nos muestra que valen mucho menos que diamantes como estos que pueden ser perfectamente iguales, ¿sí? Entonces, hace falta algo más. Y hace falta, y esta vez dentro de la parte filosófica de mi presentación, hace falta predicar. Y cuando digo predicar, significa, teniendo en cuenta lo que los sitios nos dan por las características que nos explicó Cecilia y por las posibilidades que nos explicó el doctor Sánchez, cuando digo predicar, digo aceptar lo que podemos producir en condiciones racionales, y tratar de promover eso. Y si pongo el ejemplo de líderes políticos es porque me parece que aquellos que han logrado obtener ese liderazgo es porque en vez de moverse de acuerdo a lo que una encuesta o un formador de opinión dijera, se han movido más que nada por sus propios principios políticos, buscando a la gente que los apoye y convirtiendo a lo que no los apoye. Pero esa me parece que es la forma más adecuada de actuar en vez de cambiar los principios. Un poco lo mismo pasa con la música. Para mí es un ejemplo muy análogo la música con el vino. Digamos, cada país tiene su música, no hay ni mejor ni peor. No me cabe ninguna duda que debe haber muy buenos danzadores de tango en el DF o buenos músicos de tango en el DF. También puede haber una excelente banda de mariachi en Buenos Aires, pero le falta algo, y que es la marca registrada. Cuando uno dice tango, piensa en Buenos Aires. Cuando uno dice mariachi, piensa en México y no en otra cosa. Esa marca registrada, ese branding, es lo que me parece que nos tiene que hacer marcar el camino para una industria en el vino, ya sea en lugares nuevos o por explorar. Hay una frase que en inglés dice "you are your place", en términos de winemaking, que es, digamos, uno es su lugar. Y con esto es, digamos, uno no transforma, el resultado, el buen resultado de un vino es aquel que es la caracterización del lugar y no el esfuerzo del enólogo en hacer del vino algo que no es del lugar. Digamos, uno no termina caracterizando el lugar, sino que el lugar lo caracteriza a uno. Seguramente todo lo que he dicho, y porque este coloquio nos da la oportunidad, como dijeron el día de antes de ayer, un coloquio, a diferencia de un simposio, es una charla más informal, nos da la posibilidad de expresarnos un poco más en forma emocional y quizás menos científicamente
no estamos tan presos de probar lo que queremos decir, y todo lo que he dicho hasta ahora es una mera expresión de deseo, porque yo sé que es difícil, pero me parece que es quizás el camino más sostenible. En ese camino vamos a encontrar muchos factores, muchos motivos que nos tientan a desviarnos de ahí. ¿Y qué es lo que yo acá he dado en llamar factores uniformizantes? Y acá hay una pequeña lista. Ya mencioné los comentarios de la prensa especializada, los puntajes, los ratings, 90, 80, las prácticas vitivinícolas extremas, las prácticas enológicas extremas, que tratan de forzar, como decía Cecilia, lo que naturalmente a veces no se da. Los éxitos de los first runners, que ya vamos a ver, de los primeros que tienen algún éxito. Y por último, también quisiera decir algo respecto de este paradigma o modelo en el que estamos nosotros en el Nuevo Mundo, donde nos inclinamos por los vinos varietales en vez de por los vinos de origen. Respecto a los ratings o los puntajes, bueno, todos sabemos qué son, ¿no es cierto? Hay un conjunto de periodistas, algunos con más o menos poder, que tienen la habilidad de ser muy buenos catadores y poner puntajes, clasificar, como si fueran los maestros, ¿no es cierto?, de todas las bodegas del mundo. Entonces orientan al consumidor. Y está bien que lo hagan, porque un consumidor enfrentándose a semejante cantidad de ofertas sería imposible si no tuviera algo que lo ayude, ¿sí? Lo mismo se da en la película, en los films, en la música, en todo, en los autos, todo. Pero hay una diferencia. El vino, y creo que eso somos todos un poco culpables, del vino hemos hecho, por hacerle una cosa con mucho glamour, una cosa que es un poco intimidante. Entonces, a diferencia de las películas o de la música, yo me siento con total libertad de decir que me gustó una película que fue muy mal criticada por la crítica especializada. Lo mismo con la música, sí, me gusta que sea este tipo de música y realmente los intelectuales de la música opinan lo contrario. No se me mueve un pelo de la cabeza por hacer eso. Ahora, cuando entro en el tema del vino, me da la sensación de que si no me gusta lo que le gustó al que le puso 99 puntos a un vino, ahí ya me siento un poco más incómodo. Hemos dejado de lado nuestras preferencias personales de una manera muy drástica. Hemos llegado al extremo que tenemos que leer una revista antes de ir a comprar vino. En ese sentido, creo que estamos por el camino de la uniformización, porque por más apertura mental que tenga el que hace la crítica, siempre va a estar dentro de sus preferencias personales. Es imposible que le guste una gran diversidad de cosas, ¿sí? Las prácticas vitícolas extremas, y de esto soy responsable también yo, muchas veces son empujadas por ese estilo que queremos lograr en un lugar que por ahí no da para un estilo que buscamos. Entonces he puesto como ejemplo acá el nivel de maduración de la uva para la cosecha. Yo puedo cosechar muy verde, extremadamente verde, puedo cosechar extremadamente maduro. Pero debo reconocer que en cualquiera de los dos extremos, como dice acá esta frase, los extremos son grandes uniformizadores. Lo mío y lo tuyo va a ser un poco lo mismo si las dos cosas son extremas. Si le pido a Cecilia que me traiga un pimiento verde y al doctor Leandro Sánchez también y me lo pone en una mesa, muy difícilmente pueda decir cuál era el de Cecilia, cuál era el de Leandro. Lo mismo si les pido una mermelada. Pero ahora si les pido que me traigan una especie de combinación de berries, de arándanos, grosellas, frambuesas, es muy poco probable que las dos sean exactamente iguales. Y yo puedo decir, esta es Cecilia, este es Leandro. O sea que además de complejidad, lo que estoy logrando es identidad. Y eso es un componente que nos ayuda a ser ese monopolista del mercado. Con las prácticas enológicas, un poco lo mismo, ¿no es cierto? Acá hay un buen ejemplo. Hasta la gente que se dedica al té sabe que para cada origen o para cada tipo hay una cierta forma de hacer la infusión en términos de temperatura y de tiempo de infusión, ¿sí?
Había mencionado también los first runners, que son esos que tienen un gran éxito inicial. Por poner un ejemplo, el Chardonnay que ganó en el 1976 el Tasting de París. Pues bien, ¿qué tenía? Y bueno, tenía un poco de roble, tenía esto, bueno, y empecemos todos a hacer el mismo vino. Y esto, bueno, no sé, no quiero ser crítico, pero también en la mentalidad de la gente en Estados Unidos está que si algo es bueno, mientras más mejor. Entonces, bueno, así fue como que el pobre Chardonnay con roble, que quizás en algún momento fue una cosa balanceada, agradable, se fue, mientras más mejor, con esa filosofía llegamos a que se autodestruyó, porque ya decían, no, si tiene roble no quiero, como si la ausencia de roble también lo hiciera mejor. Y no, era cuestión de hacer algo balanceado. Eso viene a colación con estos dos gráficos que he puesto acá, donde quiero hacer una distinción, no una distinción, sino lo que sería el tamaño, la cantidad de lo bueno. Eso de que mientras más mejor, no siempre va a ser así. Lo que queremos también es armonía. El gráfico de la izquierda nos está pintando o nos está mostrando dos vinos, los dos perfectamente balanceados, pero el que está demostrado en azul, por ser un vino que tiene de ciertos atributos buenos, tiene más, termina siendo lo que sería un vino perfecto. El otro, más modestamente, igualmente balanceado, es un buen vino. No es perfecto, no es el mejor, pero es un buen vino. Si yo tratara de hacer un buen vino o un vino perfecto con algo que no va a ser un vino perfecto, es muy probable que algunas cosas las logre aumentar al punto que lo tiene el vino perfecto, pero no todas. Yo diría que muchas veces es mejor quedarse con un buen vino que con un mal vino tratado de ser perfecto, ¿sí? Finalmente, quiero volver a hacer campaña del tema variedad versus origen. Y acá se discutió el primer día el tema de buscar una variedad icónica. Yo creo que no está mal. No está mal siempre y cuando sea en el contexto de lo que se habló hoy al principio, cuando Cecilia dijo, busquemos las cosas, no solo la variedad, el sistema de conducción, el manejo, que sea que se adapte al lugar, que sea el que menos esfuerzo, que no tengamos que pelear la uva para que la uva sea como queramos, ¿sí? En ese sentido estoy de acuerdo que hay que elegir una variedad, un portfolio de variedades. Los franceses en Bordeaux, en Burdeos, digamos, hacen vino que es un vino Bordeaux. Sabemos que tienen un portfolio permitido de variedades, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec en algunos casos, Petit Verdot. Pero nadie sabe cuando compra qué es lo que tiene, ni nadie va y dice, voy a comprar el que tiene 7% de Petit Verdot, 40%. No, uno va y compra un vino Bordeaux. Nosotros, y eso fue un invento de los Estados Unidos, nos apegamos mucho más a la variedad, porque fue una buena manera de empezar a resurgir y a competir contra ese sistema de marketing francés que era tan basado en el origen, contra el cual no se puede competir, si no hace 1500 años que están haciendo vino, porque ya saben en qué basarlo. Entonces, bueno, fue una manera de despegarse de eso, pero a la vez resultó también ser un factor uniformizante muy grande. ¿Y por qué? Porque las expectativas del que compra un Cabernet Sauvignon lo estandariza a un nivel que quiere que todos los Cabernet Sauvignon sean iguales, y no son iguales. Y entonces tiene esa expectativa que lo hace como despreciar un poco a aquel que no corresponde con el estándar, que muchas veces es el estándar que impuso quien originó el prestigio para esa variedad. Entonces no, pero qué sé yo, el Sauvignon Blanc al final no es como el de Bordeaux, o el Zinfandel no es como el de Italia. Bueno, si no es Italia, es Napa, o es Mendoza, o es Baja California. Dicen algunos que en realidad un buen terroir enmascara la variedad. Uno no debería saber qué es lo que es un vino, si realmente el terroir le pone una impronta al vino. Y por último, quería decir que me llama la atención que en California mucha gente, entre ellos mi hijo, por ahí prefiere la Coca-Cola mexicana a la de Estados Unidos. Y yo digo, pero si ni las Coca-Colas son iguales, ¿por qué queremos hacer el Cabernet Sauvignon igual en todo lado del mundo? Bueno, un mensaje final para ustedes es que para hacer un gran vino no debería hacer falta mucho esfuerzo. Para hacer un excelente vino no hace falta mucho esfuerzo.
Solo hace falta hacer un esfuerzo normal, solo hace falta hacer una buena vinificación con grandes uvas o con un gran lugar. Estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Herrero y los invitamos a los panelistas a subir aquí al podio para continuar con nuestras preguntas y respuestas por parte del público. Entonces, lo que he comentado que la discusión sería las preguntas de los panelistas, ¿no? 2 minutos. Yo le muestro la de 5 minutos y invito a los panelistas a dar un comentario. Bueno. Entonces, tenemos abierta la sesión de preguntas. Por favor, si alguien tiene una pregunta del público. Aquí es el... Ajá. Bueno, yo nada más quiero un comentario al doctor Herrero. Estamos de acuerdo sobre la variedad ícono, es decir, la variedad ícono de una región debe de ser la máxima expresión del territorio, definitivamente, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar. Una pregunta, con los recursos actuales de investigación tecnológico, lo que hemos alcanzado, esos 1500 años de experiencia europea, ¿en cuánto se pueden acortar? Hola. En 5. No. Bravo. No, yo creo que sin duda, como dijo Cecilia, la historia de prueba y error que han tenido por más de 1,5 milenios estos países, no tenemos por qué repetirla y tenemos que aprovechar los recursos tecnológicos que tenemos. Yo vengo de una bodega, trabajo para una bodega, donde una de las frases que la caracterizan es la innovación es la tradición, digamos, es la tradición de la innovación, porque quien fundó la bodega en el 1886 fue capaz de tener la visión de lo que sería una bodega de última generación para ese momento, y con esas capacidades siguió hacia adelante. O sea que no creo que la aplicación de la ciencia en la viticultura y en la enología descarten o separen o remuevan el aspecto artesanal que tiene. Al contrario, creo que lo van a potenciar. Y creo que, no sé si serán 5 años, 10, 15 o 20, creo que sí, las nuevas tecnologías nos van a ayudar a acortar significativamente más ese camino, esa forma de caracterizar. Y por supuesto, yo quiero recalcar algo que me parece que más allá de lo que digan los datos objetivos, el vino es un elemento de apreciación personal y de preferencias personales. Eso no debería nunca dejarse de... Si no, volvemos a los que se han tecnologizado mucho, a ver cuánto tiene antocianinas libres, acomplejadas. No me gusta. No creo que sea el modo de aproximarse al vino. Y yo nada más quisiera agregar que, bueno, hay ejemplos, ¿verdad?, exitosos, el Malbec en Argentina, pero sin duda lo que es importante es el esfuerzo y la comunicación entre
los distintos protagonistas, ¿verdad? Ayer se mencionó el sector productivo, la industria con la investigación y tratar de que haya una buena comunicación y que esos esfuerzos no se malgasten en caminos separados. Muchas gracias. Bueno, creo que en ese aspecto estamos salvados. Yo creo que con la comunicación y la coordinación entre todos nosotros, yo creo que en 2 años logramos los objetivos. Bien, muchas gracias. Otra pregunta, ingeniero. Sí, felicidades a todos, muy interesante. Yo quisiera preguntarles, desde su punto de vista, independientemente de que no son economistas, ¿cómo lograr un mayor mercado en México? Es decir, hay que considerar el ingreso per cápita, etcétera, etcétera. Estados Unidos más o menos lleva el mismo tiempo produciendo vinos que el resto de América. El ingreso per cápita lógicamente es mayor en Estados Unidos, pero el consumo es 18 veces mayor que el consumo mexicano. O sea, ¿cuál es el camino adecuado? ¿Cuál es el camino a seguir, de acuerdo a ustedes, para incrementar el consumo de vino en México? Sí, son varios factores, ¿no? Que el primero de ellos es cultural. El primero de ellos hay que ampliar la cultura del vino en México, dado que en buena parte de la sociedad se desconoce cómo debe consumirlo. Pues ahí es un factor, ¿no? Y tendría que ser una amplia difusión por parte pues del sector gobierno, pero también del sector educativo, en el sentido de irnos acostumbrando a que el vino es un complemento alimenticio, más que una bebida alcohólica. Lo que pasa es que en el país un buen porcentaje de la sociedad lo toma como una bebida alcohólica, quiere embriagarse con el vino y para eso no es diseñada. Ese complemento alimenticio, una reunión tranquila, eso es parte cultural. Lo otro es el precio, ¿verdad? Estamos hablando que pues realmente el vino mexicano tiene pues un precio relativamente alto comparado con otros vinos de distintos países extranjeros. Y ahí nos meteríamos en una serie de temas de índole de ayudas que los gobiernos tienen para el sector vitivinícola, cosa que aquí en México no hay. Cuestiones de impuestos, el impuesto en México es alto para el vino, desafortunadamente se cataloga fiscalmente como una bebida alcohólica y no fermentada, lo cual significa toda una aberración, ¿no? Y así se iría logrando ese cambio en el consumo, ¿no? De otra manera, si pensamos que lo vamos a comprar para ver si a media botella ya me siento así medio mareado, está difícil. O muchas veces, como se piensa, voy a comprar vino cuando sea una gran ocasión, sea social, familiar. Tenemos que cambiar esos conceptos, ¿no? Sería la forma de ir cambiando. No sé si le contesté. Me llamó mucho la atención que solamente el 30% de no sé si entendí bien, 30% de los vinos que se consumen en México son de origen mexicano, el 70%, o sea que no sé si tanto aumentar, pero también ganar ese 70% de consumo de vinos extranjeros. Yo quisiera un poco, yendo también a la pregunta original, un comentario. Ese 70% de vino extranjero, y en base a lo que dijo Leandro más temprano, yo creo que si el potencial productivo de México no llega a ser elevado, yo, si tuviera que decidir, apostaría a ese segmento en el que están, que es el de la calidad.
y dejar que ese vino barato de Argentina, Chile, de cualquier otro país, que venga acá y me ayude a generar la cultura de la que él habló, esa cultura de que, bueno, se puede cenar, no sé, 3, 4 veces a la semana con vino. Nosotros en Argentina sufrimos una experiencia muy similar a la que se describió antes de ayer acá, que el consumo fue de 100 litros por persona por año a, no sé si tenemos 20, 30 por ahí. Lo que no se dijo, es cierto que tanto ahí como en otros países que tenían más tradición vitícola, es que la gente, quizás el impacto económico no fue proporcionalmente igual, porque mucho de eso, si bien se movió hacia la cerveza y otras cosas, también se movió hacia vinos de mejor calidad. Entonces, si yo al joven mexicano de hoy le digo, sí, ya sé que no tienes muchos pesos en tu bolsa, pero prueba entonces este vino barato que viene de Sudamérica, ya lo meto en la cultura del vino, de apreciar el vino, de conocerlo. Y después, por supuesto, cuando esa persona tiene más poder adquisitivo, va a ir a vinos más caros. Y creo en el vino como uno se acostumbra al vino del lugar. Uno termina apreciando el vino en su lugar. Y creo que eso después va a redundar en que el vino de acá va a ser, cuando esa persona tenga más dinero, comprado. Gracias, doctor. ¿Pregunta? Una última pregunta. O sea, ya no es pregunta, nada más entiendo, hay que producir más calidad a menor precio. Ese pudiera ser el camino. Sí, eso ya sería lo mejor de los dos mundos. Pero si ahora lo que nos limita a nosotros para producir menor precio es que los estándares de calidad que tenemos nos implican costos que tenemos que afrontar, yo diría que yo no resignaría la calidad. Por esa historia ya hemos pasado en muchos países, ¿sí? Y sufrimos bastante con periodos de superproducción y después ciclos una viticultura totalmente galopante, para arriba y para abajo. Yo les diría que en ese sentido trataría, sí, de abaratar los costos o los precios del vino de la buena calidad, digamos. El vino que uno siga sintiendo, del que se siente orgulloso, que no es un commodity. Ayer comentaba, Camilo, 2 variedades de mayor éxito en México, en su ex empresa, Petit Syrah y Nebbiolo. Reúnen esas características, calidad y economía. Digo, comparados con los demás vinos, ¿no? Sobre todo la Petit Syrah aquí en esta región te permite tener un viñedo rentable, ¿sí?, con una calidad, digamos, superior. Sí, respecto a su pregunta, definitivamente lo que se busca es que el vino tenga una buena relación calidad-precio. Pues, ¿cómo va a poder ofertarlo a un mejor precio? Definitivamente reduciendo sus costos de producción, sin que esto merme la calidad. Entonces, con respecto a lo que le preguntaba al ingeniero Magoni, efectivamente el Nebbiolo que elabora el ingeniero Magoni es un Nebbiolo no es propaganda para el Nebbiolo, pero es un Nebbiolo de muy buena calidad y está a un precio bastante aceptable, que digamos es el parámetro para decir voy a comprar un vino de calidad a un precio asequible, ¿verdad? Y de ahí para arriba ya empiezan los de mayor calidad, ¿no? La otra es definitivamente que sí, tiene que estas vinícolas para que se consuma más vino, definitivamente tiene que producir más vino. Aunque ahí sabemos que si la demanda no es tan grande, pues no, como productor no estoy incentivado a producir mayor cantidad de vino, pero sería la otra, ¿no? Y ya otro factor definitivamente es que pensaríamos en que el ingreso de la población en general pues tendría que ser un poquito más o relativamente más alto para que pueda adquirir un vino de más calidad. Gracias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a darle la oportunidad aquí a los panelistas que nos den un último comentario muy breve, por favor. Bueno, gracias. Yo creo que
también me ha llamado mucho la atención los distintos tipos de mesoclimas que tiene Baja California. Me imaginaba algo, uno tiene ese preconcepto, algo más uniforme, pero hay tantos valles, tantos lugares en donde para explorar. Y volviendo un poco a mi presentación y hablando de los costos, es un reto, es difícil encontrar ese apareamiento entre variedad de sitio. El sitio además cambia, como vimos ayer, estamos frente a un cambio climático también, pero si logramos encontrar ese apareamiento, también los costos van a ser mucho menores, porque el esfuerzo en el cultivo de esas variedades, en la elaboración del vino va a ser menor. Así que bueno, los quiero dejar con esa idea. Y además que realmente estoy muy impresionada con todo lo que he visto. Gracias, doctora. Doctor, ¿algún comentario? Gracias por lo de doctor, no soy doctor. No, simplemente que creo que el vino, además de alegrarnos el espíritu, también tiene un impacto, y creo que esa fue la intención original de la universidad cuando nos llamó a este panel, en la economía general. Y con eso quiero brindarles un ejemplo que me es cercano por mi lugar de origen. Cuando la industria vitivinícola en Argentina cambió, porque ya estaba desarrollada, pero cambió hacia vinos de mejor calidad, donde el enoturismo fue un componente importante, nos enfrentamos al problema de que era primero si el huevo o la gallina. Los turistas no vienen porque hay hotel, y los que deberían construir hoteles no los construyen porque no vienen turistas. Entonces estuvimos en ese ir y venir hasta que lentamente se rompió esa inercia y se empezó a hacer, alguien empezó a hacer algo, y por eso se desarrolló un poco más. Yo creo que Ensenada en ese sentido tiene una oportunidad única, porque el turismo ya existe acá por otros motivos anteriores o diferentes del vino. Creo que es cuestión de valorizar el lugar para ponerle un componente mayor que va seguramente a apuntar a un segmento de turistas distinto, quizás más sofisticado, con mejor nivel económico o como fuera, pero creo que va a depender de que también Baja California caracterice sus zonas vinícolas. Sí, finalmente nada más decirles que todas esas propuestas que hemos hecho, definitivamente para llevarse a cabo tiene que haber una relación activa por parte del sector gobierno, del sector universitario, de los señores productores, de la comunidad en general, para llevar a cabo todo esto, ¿verdad? Porque si se lo dejamos solo al sector gobierno o solo a los productores, no lo van a poder hacer. Se tiene que realizar conjuntamente, y yo estoy seguro que efectivamente podremos hablar de cambios muy efectivos aquí para los valles vitivinícolas de Baja California. Y final, recuerden que el vino mexicano ya ha logrado una identidad muy bien ganada, y esa identidad que es de vino de calidad, y que pues no debemos perderla. Gracias. Gracias, doctor. Últimas palabras de la doctora. Me gusta hablar. No, justamente quería remarcar eso. Baja California ya está instalada, es mejorar, ¿verdad? Y cuando yo dije que venía para Baja California, todo el mundo sabía que venía a una zona vitícola y que hay buenos vinos. Es buscar mejorar, pero ya está. Yo creo que ya ha más que arrancado, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecemos. Creo que más o menos estos 3 comentarios que nos sirvan de conclusión por los tiempos, ¿verdad? Y agradecemos a los panelistas. Adelante, por favor. Muy bien, gracias. Un aplauso, por favor. Agradecemos la participación de nuestros distinguidos invitados, y a continuación solicitamos la presencia de la maestra Norma Angélica Bailón Cisneros, directora de la Escuela de Enología y Gastronomía, para hacer entrega de los reconocimientos. Gracias. Realmente considero que todos los trabajos que se han venido realizando en este coloquio han sido muy nutridos, de mucho beneficio para nuestra región y para otras regiones a nivel mundial. Y pues les agradezco el hecho de que
se hayan tomado la molestia de viajar, trasladarse, estar con nosotros y compartir todo este conocimiento. Si me lo permiten, voy a hacer entrega de sus constancias, de sus reconocimientos. La Universidad Autónoma de Baja California, Escuela de Enología y Gastronomía, otorgan el presente reconocimiento a, por su valiosa participación en el panel de discusión Potencial Económico de la Zona Vitivinícola, indicadores de su medición del cuarto coloquio del vino, cultura, ciencia y economía, sustentabilidad de la industria vitivinícola, el tema de este cuarto coloquio, dentro del marco del 23º Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino. Ensenada, Baja California, 21 de junio de 2015, por la realización plena del hombre, firma una servidora, Norma Angélica Bailón Cisneros. Pues muchas gracias, y el primero es para la doctora Cecilia Agüero. Doctor Leonardo Sánchez Cepeda. Muy amable. Maestro Enrique Herrero. Doctor Manuel Antonio Galindo Reyes. ¿Despide o nos tomamos la foto primero? Vamos a despedir para dar un mensaje muy breve. Pues agradecemos su asistencia y participación a este panel. Los esperamos en nuestra siguiente actividad, el taller de cata dirigida Simulación del concurso, el cual dará inicio en 10 minutos. Para ello nos estará acompañando el sommelier Mauricio Jiménez Escamilla. También quiero informarles que el día de mañana los estamos invitando a una conferencia impartida por el doctor Alejandro Hernández, champán y otros vinos espumosos en la Escuela de Enología y Gastronomía en punto de las 9 de la mañana. ¿Sí? En la sala de vinificación de nuestra escuela. Entrada libre.